El lobo y la ganadería, un eterno debate que en estos últimos meses ha recobrado fuerza ante la gran cantidad de ataques registrados en diferentes puntos de la región. Más de 1.300 expedientes ha registrado ya la Consejería de Agroganadería en lo que va de año. Desde Onís el problema ya no está solo en picos. Las sierras del Cuera, Coana y Beu también se están viendo afectadas por ataques a baja altitud. Los ganaderos se han acabado uniendo como nunca antes se había visto ante un problema que amenaza la propia supervivencia de su modo de vida. Con ataques prácticamente a diario califican las medidas adoptadas por el Principado de insuficientes y reclaman una solución inmediata. Hace 3 años que se está matando a lo mejor en el parque un par de lobos que no oye nada y claro, entonces ahora la gente ya se tiró al alto porque es la última, digamos que es el último tren que tenemos que coger. O cortamos este problema o tenemos que marchar. A mediados de los 90, muchos ganaderos tuvieron que abandonar su profesión para dedicarse a la construcción u otras labores. El problema ahora es que no hay alternativas, asegura José Antonio. En el otro extremo de Asturias, en el concejo de Valdés, este problema con los lobos es reciente. Hacía décadas que los lobos no se dejaban ver tan cerca del mar, según los vecinos. En Otur, los sucesivos ataques de los últimos meses y los frecuentes avistamientos han hecho desconfiar a los vecinos, que incluso toman precauciones para salir de casa por las noches, aunque también ha habido ataques a plena luz del día. Sí, ahora desde un tiempo para aquí se ha incrementado. De hecho, aquí en la parroquia de Otur pues decidimos un poco denunciarlo o sacarlo a la luz porque de hecho un ganadero sufrió 5 ataques seguidos. Entonces, claro, era un problema ya para los ganaderos que no cubren daños. En este caso se quedó sin ninguna oveja, luego hay un malestar generalizado en el pueblo y también nos afectaba en parte al turismo porque vemos que están cerca de las casas, a 30 metros de las casas y muy cerca de la zona costera y de las playas. Para algunas asociaciones ecologistas, como el FAPAS, el lobo solo está recuperando los territorios de donde se les había expulsado o exterminado, acusando a los ganaderos de hacer pasar por ataques muertes de otra índole para cobrar subvenciones. Niegan la mayor y aseguran que no ha crecido el número de lobos, algo que suena a chiste entre los ganaderos, con el incremento de ataques incluso en fincas privadas y ganaderías. Defienden que ellos son los más interesados en conservar el entorno y la biodiversidad de las zonas de montaña, pero con un equilibrio que les permita seguir viviendo de su actividad. Si al final ecologistas somos todos, nosotros también somos ecologistas. Y ecologistas a mí me parece muy bien que existan, pero con un conocimiento de causa. Y no solamente que vengan a picos cuando está buen tiempo y un fin de semana, que nosotros estamos 365 días ahí vinculados a picos. Y si en el Parque Nacional hay que tener 2 parejas de lobos, pues habrá que tenerles, con el gran trabajo que puede suponer eso para los ganaderos. Ahora lo que no se pueden tener es 7 familias, como hay ahora mismo, a una media de 7, que son 49 lobos. Y claro, eso no puede ser, porque estamos hablando que no puede ser en zonas ganaderas, como es tradicionalmente ganadera, la vertiente norte de Picos, ganadera 100%. Mientras, el Principado trata de calmar los ánimos con batidas que no dejan satisfechos a los ganaderos y enfadan a los ecologistas. También se niega la existencia de algunos ataques que le atribuyen a otro tipo de cánidos silvestres, como sucede en Otur. Y es que es difícil dilucidar quién es el responsable, sobre todo pasadas varias horas. Los ganaderos quieren que se faciliten los trámites para poder abatirlos en cotos de caza, ahorrando dinero a la administración y reduciendo la población eficazmente, mientras que los ecologistas apuestan por un conservadurismo total para defender esta especie que aporta una gran riqueza a la fauna asturiana. La Consejería de Agroganadería, entre la espada y la pared, trata de seguir buscando la clave para no generar más descontento, algo que de momento no está consiguiendo.